Buenas tardes, soy Emanuel Sebastián Velázquez, alumno de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, de la Facultad de Ingeniería Industrial. Este es mi segundo video de la materia de metrología y va a ser acerca del lenguaje de la medición. Espero les guste. Bueno, comenzamos definiendo qué son los factores en la medición. Esto se debe a que aparte de los números también existen diversos términos o palabras con los cuales se pueden ocupar para describir las mediciones. Dicho vocabulario constituye el lenguaje de las mediciones, el cual no es tan exacto como lo que son los números, o en algún caso suelen ser un poco confusos o impropios, por lo cual es mejor conocer dichos términos para evitar esas mismas confusiones. El primer factor que vamos a tener en cuenta o a tomar es la norma. La norma, o también llamada estándar, es un valor establecido y conocido que se utiliza para medir una cantidad desconocida. En las mediciones, las que son lineales, las normas internacionales son la pulgada y el milímetro. Un ejemplo de estas podrían ser en los utensilios que se ocupan comúnmente, como el micrómetro o la regla. El segundo factor de la medición es el punto de referencia, el cual es la base de donde se iniciará a tomar los datos. Un ejemplo puede ser el yunque de un micrómetro o inclusive la mordaza sólida de un calibrado. El vernier o el extremo de un punto cualquiera del segmento de alguna regla que estemos ocupando. En ese entonces a eso se le conoce como punto de referencia. Por su parte, la línea de medición es una línea completamente recta, la cual tiene la función de ser un segmento imaginario tendido entre el punto de referencia y el punto medido, el cual debe ser paralelo al eje de la herramienta de medición. La posición de esta línea en relación con la parte determinada de la exactitud de la medición es algo que debe considerarse o tomar muy en cuenta al momento de tomar en cuenta este factor de la medición. Y por último, pero no menos importante, se encuentra lo que es el punto medido. Y es la línea o el borde al que se le otorga una medición exacta y cuantitativa. En otras palabras, es el extremo opuesto a la línea de referencia inicial y, más resumido, se le considera el final de la línea de la medición en un lenguaje un poco más informal. Ya teniendo en cuenta lo que son los factores que denominan la medición, hay otra cosa que es importante al momento de realizar dicha actividad, la cuales son los términos que se ocupan para que sea el resultado de una manera satisfactoria. Bueno, los términos de la medición son la exactitud, la precisión y la confiabilidad. Y estos tres son términos que se utilizan para describir mediciones y describen diferentes elementos o conceptos de dicho proceso. El primer término es la exactitud, la cual es el grado de conformidad con una norma establecida y también puede considerarse como una comparación entre los resultados obtenidos y los esperados. Como se puede observar en la imagen, tomamos como referencia una diana de tiro, los cuales todos los disparos fueron acertados en el centro, lo cual podría decirse que tiene una buena precisión y una excelente exactitud. Y como comentamos en el anterior término, la precisión es la fidelidad del proceso de medición con relación a su repetitividad, o en otras palabras, la capacidad de un instrumento de dar el mismo resultado en mediciones diferentes realizadas en las mismas condiciones o dar el resultado deseado con una exactitud. En este caso pusimos el mismo ejemplo de una diana de tiro, pero como se puede observar, los disparos se alojan en el mismo punto o en el mismo segmento, pero están muy lejos del centro. Se puede decir que es muy preciso, pero no tiene la misma exactitud que en el anterior segmento o término. Y para concluir de explicar los términos, la confiabilidad es aquella condición en la cual los resultados reales son iguales a los resultados deseados o previstos, o en otras palabras es la consistencia en el número de aciertos entre una vuelta y la siguiente.
Como ejemplo tenemos estas 4 llanas de tiro, en la cual la número A o la primera pues, es confiable pero no tiene tanta validez, ya que acierta del mismo punto todas las veces, pero está muy lejos de ser exacto o del centro. En el B es válido, pero no tiene una confiabilidad, ya que solamente un tiro de los 5 que hizo acertó en el centro. En el C no tiene ni validez ni confiabilidad, ya que todos los tiros fueron aleatorios y no tienen una exactitud ni precisión necesaria. Y en el último es válido y confiable. Esto se debe a que todos aciertan en el centro, pero así como hay factores y términos que apoyan a la medición, también hay otros factores las cuales lo afectan. ¿Y esto por qué pasa? Esto pasa porque en la medición o manufactura la perfección es casi imposible, ya que hay diversas variaciones en cada parte manufacturada. No obstante, para controlar las variaciones y asegurarse de que cada parte funcione según lo previsto o deseado, cada uno de los siguientes términos que se van a ver corresponden a los factores que pueden afectar o influir directa o indirectamente a la medición. El primer factor que puede llegar a afectar a la medición son las dimensiones, ya que son un número relacionado con las propiedades métricas o topológicas de un objeto matemático. Las mismas dimensiones de un objeto es una medida topológica del tamaño de sus propiedades de recubrimiento, o en otras palabras, es el tamaño exacto de una parte o segmento determinado, el cual puede variar de diferentes maneras. La tolerancia. En los términos de medición, la diferencia entre las dimensiones máximas y las mínimas de los errores permitidos se le denomina tolerancia. El rango de error permitido prescrito por la normatividad, como en las normas industriales, se puede denominarse también como tolerancia. Obviamente, las empresas van a buscar que la tolerancia o no exista o sea la mínima, la más mínima posible. Y por último, el último factor que puede variar la medición son los límites, los cuales corresponden con los valores o datos máximos y mínimos de toda la parte completa que se va a medir del objeto. Tal cual como se determina la tolerancia, también se da o establecen los tamaños permisibles de una parte y deben ser respetados. Bueno, este ha sido mi segundo video acerca del lenguaje de las mediciones. Espero les guste y les sirva de algo. Tengan linda noche y cuídense mucho.